Bueno, chicas, voy a seguir con el ejercicio 2. Este ejercicio 2 es un poco mezcla de este tema de enlace iónico, pero también tiene un poco que ver con la estructura atómica, con la estructura atómica. Por lo tanto, nos va a servir un poco también para repasar el examen anterior, ¿vale? El tema anterior que entra también en este examen dice. El ejercicio 2 dice, considere los elementos X, que tiene número atómico 9, Y de número atómico 12 y Z de número atómico 16, y A. Escribe la configuración electrónica e indica el número de electrones de la capa de valencia. B. Identifíquelos con nombre y símbolo y determina grupo y periodo de cada elemento indicando si son metales o no metales. C. Para cada uno de los elementos justifica cuál es su sucesión más estable. D. Formule el compuesto binario formado por los elementos X e Y, nómbrelo e indica el tipo de enlace que presenta. ¿Vale? Entonces, empezamos. Vamos a hacer el apartado A, que es el de las configuraciones electrónicas, ¿no? Entonces, si yo tengo X, que me han dicho que Z vale 9, pues nada, me pongo a hacer, según el diagrama de Möller, que ya tenéis que saber, su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p5. Es decir, cuáles son sus electrones de la capa de valencia, os lo voy a rodear con el color, por ejemplo, verde, y estos son los electrones de la capa de valencia, es decir, de su capa más externa, los electrones de su capa más externa. Seguimos. Si yo ahora hago el elemento Y, que Z vale 12, su configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Cuáles son sus electrones de capa de valencia? Pues los de la capa más externa, es decir, 3s2, ¿vale? Estos son los electrones de la capa de valencia. Y por último, si yo hago Z, que Z tiene de número atómico 16, pues será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Sus electrones de capa de valencia son estos 6. Perfecto. Y de esta manera tengo ya justificado el apartado A. Tengo indicados cuáles son los electrones de la capa de valencia y sus configuraciones electrónicas. Estaría bien que justificáis que los electrones de la capa de valencia son los de la capa más externa. Y ya está. ¿Vale? B. Dice, identifíquelos con su nombre y símbolo. Pues nada, nosotros Y determina el grupo y periodo de cada elemento. Entonces lo que voy a hacer, vamos a hacer primero identificarlos en la tabla periódica. ¿Cómo? ¿En qué grupo están? ¿En qué periodo? Pues el X está en el periodo 2, porque su número cuántico principal más alto es 2. ¿Y está en qué grupo? Pues como acaba en P5, está en el grupo 17. De esta manera, si lo identificáis en la tabla periódica, nosotros lo que vemos en la tabla periódica es que este elemento es el F, flúor. Y el flúor, por su colocación en la tabla periódica, es un no metal. Y tiene como número cuántico principal más alto el 3, por lo tanto está en el periodo 3, y como acaba en S2, su grupo es el grupo 2, el de los alcalinotérreos. Si buscamos, el elemento tiene por símbolo Mg y es el magnesio, que se trata de un metal. Y por último tenemos Z. Z tiene por elemento más el periodo es el número cuántico principal más alto, que es 3, y el grupo al acabar en P4 es el grupo 16, que si lo buscamos se trata de S, azufre, que como está colocado muy cerca del flúor, coincide que es también un no metal. Y de esta manera tenemos justificados pues tanto la posición en la tabla periódica, lo que he ido comentando, más cuál es y si es un metal o no metal. Aquí tenéis que justificar un poco esa colocación de grupo y periodo, aunque bueno, lo podéis hacer mucho más sencillo. Simplemente, como nos dan los números atómicos, buscáis los números atómicos en la tabla periódica y podéis decir perfectamente quiénes son y ya veis perfectamente su colocación en la tabla periódica. Pero bueno, lo he repasado a partir de sus estructuras, que es algo pues un poco pues mucho más, lo justifica mucho mejor. Dice C, para cada uno de los elementos justifica cuál será su ion más estable. Vale. Entonces, X. ¿Qué ocurre en el caso de X? X, según su configuración electrónica, que estamos viendo aquí, voy a coger otro color para rodearla, la configuración electrónica, ¿qué le ocurre? Pues que en su capa de valencia tiene 7 electrones. Para cumplir la regla del octeto necesita un electrón más. Entonces, X lo que va a hacer es
y al ser un metal tiende a ganar electrones, en este caso tiende a ganar un electrón. Si tiende a ganar un electrón, su ion más estable es X-, porque tiende a ganar ese electrón. ¿Qué ocurre en el caso de Y? Pues en el caso de Y, lo que ocurre es que su configuración es esta, que ya la hemos hecho, su capa de valencia es 3s2, es decir, tiene 2 electrones en su capa de valencia. No va a tender a ganar 6 para adquirir el gas la regla del octeto y la configuración del gas noble más cercano. ¿Qué va a tender a hacer? Perder estos electrones de la tercera capa para quedarse en una configuración 1s2, 2s2, 2p6. Es lo más obvio que va a hacer. Por lo tanto, tiende a perder 2 electrones. Es decir, se queda con una configuración Y2 más. Y por último, Z. En el caso de Z, su configuración, como ya hemos visto, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tiene 6 electrones en su capa de valencia. Lo más fácil es que adquiera 2 electrones para adquirir la configuración del gas noble más cercano. Es decir, tiende a ganar 2 electrones. Es decir, se va a quedar como Z2-. Y estos serían los iones más estables, que tendríais que justificarlo indicando que es debido a que tienden a adquirir la configuración del gas noble más cercano, cumplir la regla del octeto. Y por último, el apartado D dice, formule el compuesto binario formado por X e Y, nómbrelo e indica el tipo de enlace que presenta. ¿Vale? Nosotros cuando escribimos una fórmula química, siempre el compuesto que está a la derecha es el más electronegativo, es decir, aquel que tiende a admitir más los electrones en el enlace. Es decir, si tenemos que juntar X e Y, el que es más electronegativo de los dos es X, porque está más a la derecha y más arriba en la tabla periódica y aparte porque es mucho más electronegativo, tiende a captar los electrones, por lo tanto va a ser de la forma IX. Ahora bien, ¿cuadran los números de oxidación? Estamos viendo que el número de oxidación que va a tener Y es más 2 y el que tiene X es menos 1. Las cargas no están compensadas. Tendrá que haber 2X, es decir, este va a ser el compuesto químico que van a formar. Si yo lo pongo como los elementos que sé que son, será MgF2. ¿Cómo se llama? Pues se llama fluoruro de magnesio. Y no hace falta indicar más. ¿Por qué? Ni difluoruro de magnesio ni nada más. Porque solamente tiene ese fluoruro, el magnesio. El magnesio solamente tiene como número de oxidación el más 2 y solo forma ese fluoruro. ¿Qué tipo de enlace presenta? Pues si hemos dicho que es un metal y X es un no metal, la unión de un metal con un no metal forman un enlace iónico. Y hasta aquí este ejercicio.